Bien, vamos a empezar. A ver. Bien, vamos a entender que en lo que son las infecciones micóticas en la piel se dividen en dos grandes grupos, aquellas que son denominadas micosis superficiales y las micosis profundas. Las micosis superficiales van a ser aquellas infecciones que van a afectar solamente a nivel de la capa córnea, que es la última capa o la capa más superficial de la piel y la que está constituida por unas células o unos queratinocitos muertos y que están compactados con proteínas y sobre todo dentro de estas una proteína muy importante que es la queratina. Entonces estas micosis superficiales van a afectar a este nivel. El otro grupo que no vamos a tocar ahora, que son las micosis profundas, van a afectar por debajo de esta capa y bueno, no vamos a conversar acerca de ellas, sino más bien de las superficiales, que son las más frecuentes que vemos y que nos afectan a la piel. Entonces, estas infecciones por hongos van a afectar, como les digo, solo el estrato córneo y se van a dividir en dos grandes grupos. Aquellas infecciones que van a ser ocasionadas por un grupo de hongos que se llaman dermatofitos y el otro grupo que son aquellas infecciones ocasionadas por levaduras. Estos dermatofitos van a ser infecciones exógenas en las que el contagio se va a dar por transmisión de persona a persona o de algún otro, digamos, a través de animales, que también vamos a poder entender esto. Y el otro grupo de las levaduras más bien van a ser infecciones oportunistas, que quiere decir que son infecciones que se van a dar por la alteración del microbioma que tenemos normalmente en la piel, porque vamos a entender que estas levaduras, dentro de ellas la más común es la Candida albicans, va a formar parte de nuestro microbioma y que por determinadas situaciones que van a alterar esta barrera cutánea o este microbioma, pues se van a dar la proliferación de estas levaduras y van a más bien causar alguna enfermedad. Entonces, en esta imagen les quiero dar un vistazo de cómo es que van a afectar las estructuras de la piel, del cabello y también de las uñas este tipo de hongos. Entonces, los dermatofitos van a causar un grupo de enfermedades en la piel o micosis en la piel que se van a llamar tiñas, y las levaduras pueden causar, generalmente como la más frecuente les mencioné es la cándida, pues candidiasis, que van a poder localizarse en algunas zonas del cuerpo, generalmente aquellas zonas donde tenemos pliegues, donde la humedad es el factor más condicionante, como vemos en esta imagen, el pliegue submamario, a veces en las axilas. Y también dentro de este grupo de levaduras vamos a encontrar otro hongo, que es del grupo de la Malassezia, que van a causar una una micosis llamada pityriasis versicolor, que también es muy frecuente y vamos a conversar de ello. Y vamos a ver también que en los lactantes es muy frecuente ver pues la dermatitis de pañal y que en esta piel que ya está irritada, que ya está, digamos, lastimada o inflamada por el contacto con estas sustancias de la zona, ya más o menos al tercer día vamos a ver una, digamos, una sobreinfección por esta levadura, que es la cándida, y generándose también una candidiasis a nivel de la zona del pañal en los lactantes. Y bueno, las dermatofitos van a ocasionar tiñas, y estas tiñas van a, digamos, localizarse tanto en la piel lampiña o en zona con pelo, o también en las uñas. Entonces estas tiñas van a ser ocasionadas por estos hongos llamados dermatofitos y que tienen mucha afinidad por la proteína de la piel, que viene a ser la queratina, pero que también afectan cabellos y uñas. Básicamente conocemos tres géneros, que son estos de acá: Trichofitum, Microsporum y Epidermophytum. Estos dermatofitos, o digamos estos hongos que son afines a la queratina, pues se clasifican, digamos, de acuerdo al hábitat o al huésped donde van a vivir habitualmente. Así vamos a tener que hay hongos zoofílicos, que vamos a ver que el huésped habitual van a ser los animales como gatos, perros, conejos, y que en este grupo tenemos al, digamos, más conocido, que es el Microsporum canis, que es el que va a ser causante de algunas tiñas que vamos a tener, generalmente en niños, también en adultos, que van a ser transmitidos a través de estos animales. Es por eso que tenemos que estar muy atentos.
Y también es importante recordarles que estos animales pueden ser portadores asintomáticos, es decir, que aparentemente o cuando los vemos, los examinamos, pues no tienen alguna alteración en su piel o en su pelaje, pero sin embargo pueden ser portadores de estos hongos y ser también contagiosos. El otro grupo son los grupos que son los hongos antropofílicos, que son los que, digamos, afectan más a los humanos. En este grupo básicamente los Trichophytum, el Trichophytum rubrum, y bueno, otro grupo que ya son más inusuales, que son los hongos geofílicos, que viven en los suelos, que son, digamos, su hábitat es la superficie terrestre y raramente afectan al ser humano. Entonces es muy importante saber los medios de contagio, cómo es que nosotros podemos llegar a tener, digamos, alguna infección micótica. Y es que es, digamos, fácil digamos, tenerlos porque nuestra piel está expuesta al medio ambiente, al contacto con algunos objetos o con algunos pelajes o pelos de algunos animales. Entonces el contacto puede ser, o el contagio va a ser a través de un contacto directo, persona a persona, digamos, o la persona con este caso con el animal que pueda tener este honguito, o un contacto o contagio indirecto, ya sea a través de ropa, zapatos o accesorios como peines, brochas de maquillaje, o también directamente con las escamas o los pelos de los animales. Entonces es muy importante considerar estos medios de contagio para evitar, pues, prestarnos zapatos, ropas, peines o algunos accesorios de uso personal, toallas, etcétera, que son medios, en este caso, de contagio. Pero no solamente, digamos, este va a ser un factor, también va a ser muy importante el factor del huésped, es decir, de nosotros como personas, si tenemos algún defecto, digamos, en la inmunidad, ya sean secundarios a algún tratamiento, hay personas que de repente están, pacientes oncológicos que están en tratamientos inmunosupresores, o que por alguna otra alteración tienen esta barrera cutánea, digamos, alterada, y esto nos va a facilitar mucho poder tener unas infecciones. También en estos factores pues van a estar implicados el aumento de la temperatura, la humedad y ciertas ya dermatitis o dermatosis que podamos tener previamente, ¿no? Como alguna enfermedad crónica que nos esta piel va a estar más, digamos, propensa a adquirir este tipo de hongos. Ahora, la tiña, que es uno de los grupos que hemos visto causado por los hongos llamados dermatofitos, esta tiña típicamente se va a presentar, como vemos en esta imagen, son placas circulares, eritematosas y descamativas. ¿Qué quiere decir? Eritematosas son rojas, enrojecidas, y descamativas que tienen esta descamación o esta como una escamita que forma en el reborde. Generalmente este tipo de infección micótica va a empezar como un puntito, como una pápula rojita, muy pequeña, y que conforme va pasando los días y las semanas, va, digamos, haciendo un crecimiento, como dice aquí, centrífugo, del centro hacia afuera, y va agrandándose y, digamos, el reborde queda así como lo vemos rojito, y en la parte central más bien hay un blanqueamiento o una curación central. Este reborde rojo eritematoso puede ser muchas veces microvesiculoso y bien dibujado, como vemos aquí en esta imagen, que puede parecer como muchas veces como una escarapela. Estas lesiones pueden ser únicas o pueden ser múltiples y pueden afectar diferentes zonas del cuerpo. Pueden presentarse en niños o en adultos. En niños es muy frecuente la presentación en la zona facial, ya sea, por ejemplo, como en esta zona, o en la zona centrofacial a nivel, por ejemplo, de la nariz. Y bueno, en otras zonas que también pueden presentarse. Entonces, esta es una de las manifestaciones de estas micosis superficiales muy frecuentes, denominadas tiñas, y es muy importante estar atentos, porque como vemos, si no le damos un tratamiento a tiempo, pues pueden, digamos, diseminarse o aumentar en número. Igual, como les dije, las lesiones suelen darse en partes descubiertas, son muy fáciles para la inoculación de estas esporas fúngicas, y pueden darse dos tipos de infección: la infección primaria, que se va a dar directamente a nivel de la piel, cabello o uñas, y que se pueden clasificar de acuerdo a la localización, como tiña capitis o tiña de la cabeza, tiña corporis o tiña del cuerpo. Las
tiña inguinal, que también se puede dar a la zona a nivel de las ingles, que es una zona muy frecuente, también en tiña de manos y tiña de pies. También mencionarles que hay una reacción muy usual que nosotros vemos en este tipo de infecciones, que es la reacción de hipersensibilidad. Le llamamos nosotros las lesiones a distancias, es decir, que hay lesiones que son muy similares, que se van a dar, digamos, en otra zona anatómica distante a la original. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en las tiñas pedis, en las tiñas de los pies. Pacientes que tienen esta infección en los pies y que después de unas semanas vemos lesiones muy similares en las manos. Y no se da generalmente por un contacto directo, sino por una reacción de sensibilidad a distancia, donde el organismo simula o remeda estas lesiones a distancia, en este caso en las manos. Estas las llamamos nosotros lesiones distantes, IDE o dermatofitides, que también son frecuentes. En esta imagen, pues, los tipos de tiñas, de acuerdo a su localización, corporis, manus, facial, inguinal, capitis, y la tiña ungueal. Vamos a hablar un poco acerca de la tiña de la cabeza. Esta es una, digamos, micosis a nivel del cuero cabelludo y también del tallo piloso, que es muy frecuente verlo en la consulta. Nosotros lo vemos, es una enfermedad casi exclusiva de los niños, es muy raro verlo en adultos, salvo que sean personas inmunodeprimidas como pacientes con VIH, por ejemplo. Es causada por este hongo que es, ya lo mencionamos antes, que es el Microsporum canis, que es el que, digamos, el causante más frecuente de esto, y que pues el reservorio va a ser el perro en este caso. Afecta fundamentalmente a los niños de edad preescolar o hasta los 10 años, y estas tiñas por lo general se van a presentar como esta lesión, una placa alopécica, que quiere decir sin cabello, con pelos entrecortados, descamativa y en algunos casos un poco enrojecida. Es la lesión típica. Estas tiñas, cuando las vemos así, son generalmente, esta caída de cabello es reversible porque no va a dañar el folículo piloso. A diferencia de las tiñas que son mucho más inflamatorias, como esta que vemos aquí, en la que hay digamos, un grado mayor de enrojecimiento, ya se van a agregar costras, pústulas, y que también va a haber estos ganglios inflamados cercanos a, en este caso, en la zona cervical o en el cuello del niño. Esta tiña inflamatoria sí hay que estar muy atentos porque si no la tratamos a tiempo, sí puede tener una, digamos, caída de cabello permanente en esa zona de nuestro paciente pediátrico. Entonces es muy importante detectarlo y llevarlo rápidamente con el dermatólogo. Así como puede haber una placa única, también pueden haber múltiples placas o zonas afectadas con este hongo, y muchas veces nos ayudamos, en algunos casos cuando queremos hacer diagnóstico diferencial y tenemos algunas veces algunas dudas, pues nos ayudamos de una luz que es muy especial en dermatología para ayudarnos en el diagnóstico, y donde, digamos, el tallo piloso se va a ver verde grisáceo. Con eso confirmamos el diagnóstico. La otra presentación o localización de las tiñas muy frecuente es pues la tiña pedis, como dice ahí, es una de las más frecuentes, y en las personas que se dan pues va a ser o en el grupo, se da más en los varones adultos, se presenta típicamente con picazón, en la mayoría de casos, no en todos, y se va a presentar básicamente en diferentes formas clínicas, porque muchas veces vamos a ver patrones distintos en la piel de los pies para nosotros pensar que estamos frente a un hongo. Entonces, la primera es la más frecuente, la forma intertriginosa, se va a dar entre los pliegues, entre las áreas interdigitales, generalmente entre el cuarto y tercer área interdigital. Se va a presentar como áreas eritematodo-descamativas, más áreas de maceración en esa zona. Tenemos la otra forma, que es la forma hiperqueratósica, que es la que vemos aquí. Es una presentación así como dice, ¿no? Hiperqueratósica, es decir, un poco más seca, más descamativa, hay menos enrojecimiento, se va a presentar en los bordes laterales del pie, en los talones, y a veces cuando avanza hacia el dorso del pie, pues va a adoptar como una disposición en calcetín, que también la considera. La otra forma es la forma vesicular o la vesícula ampullosa, en la que vamos a ver como bolitas de agua, a veces que confluyen y forman unas ampollitas mucho más grandes. Y esta forma pues también es un poco enrojecida, también puede haber un poco de descamación, es la que va a puede causar un dolor tipo ardor, urente, y puede asociarse también a prurito o picazón.
Y la otra forma que ya es una forma mucho más avanzada, en la que ya hay lesiones ya más ulcerativas, en la que la piel ya está mucho más dañada, hay mayor grado de inflamación y muchas veces encontramos sobreinfección bacteriana. Entonces, estas son las presentaciones más comunes de la tiña de los pies o de la tiña pedis. También tenemos que recordar que hay factores predisponentes, un incremento en la sudoración, uso de calcetines sintéticos, duchas públicas, calzado poco ventilado o muy apretado, calzado sintético. Entonces hay que considerar eso para poder prevenir ahora que se viene el tema del verano. Considerar también una enfermedad ocupacional, porque vamos a ver que está más prevalente en personas que justamente usan mucho más tiempo un calzado cerrado, en lo que más implica más sudoración, como son los militares, los soldados, los mineros, los obreros. El otro grupo de tiñas es el que afecta, en este caso, a nuestra placa ungueal, a nuestra uña. Es frecuente más en adultos, es más raro en niños, representa hasta un 40% de todas las enfermedades de las uñas, o sea, es de la patología de uñas, uno de los más representativos de estos hongos. Y bueno, la prevalencia es bastante alta, hasta un 50% en adultos mayores de 70 años. Y a veces o generalmente encontramos un antecedente de un traumatismo previo. O sea, a veces el paciente dice, doctora, me golpeé en esta uña y pasaron unas semanas y comencé a ver cambios en las uñas, ¿no? Entonces, es, digamos, común ver este antecedente. Ahora, la mayor afectación, como dice aquí, de los dedos van a ser entre el primer y quinto dedo de los pies. También pueden afectarse, ojo, la tiña de uñas también en las manos, y esto lo vamos a ver generalmente en personas que tienen mayor contacto con agua, aquellas personas que de repente trabajan en cocina o en limpieza, que están en constante manipulación de agua, pues tienen mucho más factor de tener tiña de uña de manos. La tiña de uñas, también llamada onicomicosis, que es otro término, pues también van a tener diferentes presentaciones por cómo van a afectar la uña. Digamos, la más frecuente es la que empieza en la parte distal, es decir, en la parte más alejada digamos, del dedo, en la parte ya terminal en la parte ya terminal de la uña, y que pues va a empezar, como vemos aquí, entre esta zona debajo de la uña, y vamos a ver al inicio una hiperkeratosis ungueal, pero también posteriormente ya vamos viendo lo que nosotros llamamos una onicolisis, o sea, una destrucción de la uñita, como que se va pulverizando y se va destruyendo. Todo esto ocasionado por el hongo, y va avanzando hacia las zonas laterales. Esta es la presentación más frecuente. Y después tenemos la otra presentación, que es la subungueal proximal. Proximal porque está más cerca a este pliegue o a esta parte cutánea de la piel. Entonces empieza la afectación por esta zona. No es la más usual, o vemos esto en pacientes más bien inmunocomprometidos, tipo pacientes con VIH, por ejemplo, no es la más usual. Otra presentación es la onicomicosis blanca superficial, que es esta imagen que tenemos aquí, que es, como dice, se localiza más una pigmentación más blanca, superficial, en la capita más superficial de la uña, presenta más en los pies, es más raro en las manos. Y la última presentación o forma es la distrófica, la que nosotros decimos, en la que la uña ya está con cambios muy, muy severos, ya hay onicolisis, ya hay cambio de coloración, tenemos incluso muchos, no solo color blanquecino, amarillo, sino ya también a veces vemos cambios o lesiones o uñas ya pigmentadas, se ven ya a veces oscuras, se ven negritas. Entonces estas uñas se rompen fácilmente, ya están muy, muy infectadas por este honguito, y generalmente pues causan ya dolor en el paciente. Para el tema de las tiñas o de las micosis es importante hacernos, digamos, valer en muchos casos de la ayuda de laboratorio, en este caso el estudio micológico. Si bien es cierto, como dermatólogos nosotros al examinar al paciente tenemos alta sospecha cuando vemos alguna lesión típica de hongo, ya sea en piel, en uñas o cabellos,
Algunas veces tenemos algunas dudas diagnósticas, ya sea porque el paciente quizá viene ya tratado previamente con alguna crema, con alguna loción o con algún champú que usó, entonces ya nos altera un poco la lesión inicial y tenemos ciertas dudas, o porque simplemente la lesión no se manifiesta del todo o se parece mucho a otra enfermedad que podría ser su diagnóstico diferencial. Entonces nos ayudamos mucho en este caso del estudio micológico, es decir, de mandar, en este caso, a hacer estudios, ya sea a la piel, a la zona afectada, en la que le hacen un raspado, como nosotros decimos, de la piel o de la uña afectada. Entonces, generalmente hay dos tipos de exámenes que nosotros mandamos a hacer. Uno de ellos es el examen directo, llamado KOH. Muchos los pacientes lo conocen como el raspado de piel. Doctora, ¿me va a hacer un raspado? Y muchas veces preguntan y los pacientes saben, están informados. Entonces, este estudio es un raspadito en el que nosotros hacemos o mandamos al laboratorio, porque en este caso lo hacen en el laboratorio, el personal del laboratorio, con las indicaciones que tiene que decirle al paciente, el paciente que no haya usado algún tratamiento previo, ojo, es muy importante. Existe el examen directo, que es un raspado, ya sea de la piel o la uña, que se le agrega una sustancia especial que es el KOH y que se visualiza directamente en ese momento, a los 10, 15 minutos que puede reposar la muestra, lo visualizan directamente en el microscopio y de acuerdo a las estructuras micóticas nos pueden decir si encuentran o no algunas digamos, estructuras de hongos, ya sean de dermatofitos o algunas que nos indiquen algunos hongos levaduriformes. Entonces, este estudio nos ayuda para ver si realmente es un KOH positivo o un KOH negativo, es decir, si encontramos o no estructuras micóticas. Y el otro examen que es mucho más, digamos, más especializado viene a ser el cultivo para hongos. Nosotros también mandamos a hacer este estudio y el cultivo va a ser también la toma de muestra, el raspado, perdón, el del raspado, y va a cultivarse más o menos un tiempo de en promedio de 3 a 4 semanas es lo que demora. Ambos se van a realizar, como dice ahí, de la muestra del raspado a partir de las lesiones de piel o uñas. Y bueno, como les dije, para su realización es importante que el paciente no esté recibiendo ningún tratamiento previo, ya que esto puede ser causa de falsos negativos. Entonces eso es muy importante, asegurarse que el paciente no haya usado ningún tratamiento previo o no haya tomado ninguna medicación previa. Bueno, el estudio micológico es importante la correcta recogida de la muestra, porque con esto vamos a asegurar que nuestro resultado sea válido, sea verdadero, un correcto transporte y procesamiento, una adecuada identificación e interpretación correcta de los aislamientos. Esto va a ser muy importante, en este caso, la experiencia del profesional que está, digamos, haciendo la lectura, ya sea del examen directo o del cultivo. Entonces, eso también es muy importante. El otro grupo de honguitos que ocasionan micosis superficiales van a ser los ocasionados por estas levaduras, que generalmente es la cándida, es la más frecuente. Como les mencioné, pues la cándida es un hongo levaduriforme que va a formar parte de nuestra microbiota, de nuestra flora cutánea, y que generalmente va a estar en pliegues, puede estar cerca a la comisura de la boca, pero que cuando se generan ciertos cambios de inmunosupresión o se altera esta microbiota o la superficie de la piel, pues vamos a darle la facilidad o vamos a darle los medios para que estos hongos proliferen y en vez de ser hongos que forman parte de la microbiota, van a pasar a ser hongos patógenos, es decir, van a causar una infección en la piel debido a la proliferación excesiva. Entonces, estos hongos, como les mencioné, van a estar localizados, pues, normalmente en piel periorificial, algunos pliegues cutáneos, también van a estar localizados dentro del tracto gastrointestinal, en la zona genital vaginal, en la zona orofaringea también. Y bueno, su capacidad de producir enfermedad se va a deber a alteración de los sistemas de defensas cutáneos, como les mencioné. Entonces, estas alteraciones pueden darse como factores locales, donde va a haber un aumento de la humedad, de la sudoración, donde hemos usado, por ejemplo, ropa apretada, muy oclusiva, o zonas con mucho roce de la piel, ¿no? Entonces, esto también lo vemos mucho en la zona
por ejemplo, en los muslos, donde la piel roza mucho más si tenemos pacientes con sobrepeso, obesidad, entonces también va a ser un factor de riesgo. Otros factores en los que de alguna manera la inmunidad o las defensas están un poco bajas, como condiciones como son el embarazo o otras enfermedades como diabetes, VIH, neoplasias, y también se ha visto en pacientes que tienen el uso de antibióticos de amplio espectro, porque va a cambiar mucho la flora, la microbiota de algunas zonas, y esto va a condicionar a que haya una mayor proliferación de hongos. Entonces ese es un factor de riesgo también a considerarlo. Entonces, una de las manifestaciones más frecuentes que vemos por cándida es este intertrigo candidiásico, que viene a ser una inflamación o una infección causada a nivel de los pliegues. Vemos, por ejemplo, muy típico, debajo de en el pliegue submamario que le decimos nosotros, debajo de mamas, es una zona muy frecuente, sobre todo en aquellas mujeres que tienen mamas grandes, es donde nosotros vemos, y sobre todo en temporadas de verano, donde es que se incrementa esta afectación. Va a verse así con un aspecto eritematoso, rojo, la superficie brillante o lustrada, como nosotros le decimos, y donde pues aquí ya hay no solamente inflamación, irritación por la zona de sudoración y de roce, sino también ya la infección por este hongo llamado cándida. También se puede dar en otros pliegues, aquí como en el pliegue o área interdigital, en las axilas también lo vamos a poder ver. Y como les mencioné, pues aquí, ya sea en manos, tanto en área interdigital como en uñas, lo vamos a ver en aquellas personas que están en contacto directo o mucho contacto permanente con agua, como son, por ejemplo, los pescadores o el personal de limpieza. Digamos, este intertrigo candidiásico se va a ver mucho más frecuente en personas obesas. Esto también hay que considerar. Los lactantes con dermatitis de pañal suelen presentar candidiasis secundaria con frecuencia. Es cierto, si bien al inicio estos pacientes presentan lo que nosotros denominamos una dermatitis de contacto irritativa en la zona, porque la zona del pañal va a estar cubierta, es una zona oclusiva, con un microclima caliente, húmedo. A eso el contacto con las heces, la orina, pues ya le está causando una irritación, una dermatitis de contacto. Pero ya vemos que a partir del tercer día, después de las 72 horas de que se da esta dermatitis de contacto, ya hay muchísima posibilidad de que este hongo cándida, que el que estamos hablando, ya haya, digamos, afectado, haya infestado esta zona. Entonces, es una infección que se da también en esta zona, en los lactantes, también a considerar, ¿no? Y ahí hay que agregar también antimicóticos en el tratamiento de estos niños. Y la otra, digamos, manifestación de estas micosis superficiales dentro de los hongos levaduriformes es la pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor es una enfermedad, también una infección por hongos, que se va a dar, es muy característica, es muy frecuente en adolescentes o personas jóvenes, se localiza con mucha frecuencia en el tronco, ya vamos a ver espalda o pecho, que también puede afectar brazos, cuello y rostro, porque esta enfermedad o este honguito que la causa, que es del género de la malacesia, es muy afín a la piel que tiene mayores lípidos, o sea, las que producen o las que tienen mayores glándulas sebáceas, porque este honguito es así lipofílico. Entonces es por eso que va a estar localizado habitualmente en esas zonas. Como les dije, es una enfermedad producida por un honguito llamado malacesia. Los factores predisponentes, igual como la mayoría de hongos, el aumento de la humedad y temperatura, la seborrea o la mayor proliferación de grasa en la piel, la hiperhidrosis o la sudoración excesiva también es otro factor, y el uso de algunos protectores solares o cremas que tengan un alto contenido en grasas, pues también pueden ser factores predisponentes. Y otros estados de inmunosupresión, también como en pacientes con VIH, diabetes, etc. Se puede presentar a cualquier edad, como les dije, pero es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes en épocas de verano. Si es que estas épocas es la que nos van a venir mucho de estos pacientes y a estar atentos para poder llevar un tratamiento temprano, porque si bien es, digamos, una enfermedad que puede tratarse, la despigmentación
que ocasiona este hongo, porque este hongo ocasiona una despigmentación en la mayoría de casos, presenta manchas blancas, circulares que a veces confluyen. La despigmentación puede durar muchas semanas, o sea, el paciente puede estar un mes o 2 meses con estas manchas, incluso 2 meses o más, en las que va a recuperar el color. Entonces es muy importante un tratamiento temprano apenas tengamos las primeras manchas. Esta pitiriasis versicolor pues se presenta así con manchitas o máculas circulares, pueden ser hipocrómicas, o sea, blancas, o en algunos casos también hay una presentación hipercrómica, que quiere decir que son más marroncitas, y que tienen una descamación o una escamita superficial. Compromete generalmente tórax, como les dije, zonas proximales de extremidades, en este caso brazos y cuello. Y también se puede presentar en lactantes, como vemos aquí. Es frecuente también ver en nuestros lactantes este compromiso, y también es importante dar tratamiento a tiempo en ellos, porque pues los lactantes, por la edad temprana, ellos tienden a sudar mucho, y pues esa sudoración les favorece este tipo de honguitos en la frente, y también lo vemos en la cara, es donde más se presenta en ellos, pero también en pecho, en espalda, en cuello es donde lo vemos. Bien, en general, las micosis superficiales tienen tratamiento, es decir, nosotros como dermatólogos, después de diagnosticar, obviamente tenemos que instaurar un tratamiento adecuado para el tipo de hongo que nosotros sospechamos que tiene este paciente. Por eso es importante siempre, ante la sospecha de esto, acudir con el especialista. Si bien es cierto, no voy a hablar de esquemas terapéuticos, de manera general, si les digo que el tratamiento puede ser tópico o puede ser sistémico. ¿Qué quiere decir sistémico? Aquel tratamiento que es vía oral. El tratamiento tópico, que es el que usamos en la mayoría de casos iniciales, o cuando las lesiones son únicas o más superficiales, pues vamos a hacer uso de cremas, de lociones, de jabones o limpiadores, o de shampoos que contengan sustancias antimicóticas. Las más comunes que vamos a ver o vamos a usar son el grupo de los azoles. Ahí tenemos al clotrimazol, al isoconazol, al ketoconazol, al sertoconazol, y el otro grupo que también es un antimicótico que lo usamos mucho para los hongos de tipo dermatofitos, aquellos que causan las tiñas que ya hemos visto, es la terbinafina. Y bueno, otro grupo, bueno, que también son antimicóticos, ciclopirox, que generalmente lo usamos en las lacas unguiales. Y el otro tratamiento viene a ser un tratamiento sistémico, o sea, el vía oral. Aquí podemos hacer uso de pastillas o tabletas que contengan antimicóticos. Fluconazol es el que de repente lo conocemos un poco más, el itraconazol, la terbinafina. Entonces, este tratamiento sistémico va generalmente para casos de micosis que ya estén, digamos, más crónicas, más prolongadas, más extensas, o micosis que estén afectando uñas, digamos, en una extensión mucho mayor, que no sean tan superficiales. Ya las micosis, onicomicosis o tiñas de uñas, generalmente ya nosotros hacemos uso de antimicóticos vía oral. Y es importante saber que el tratamiento sistémico o el uso de pastillas antifúngicas o antimicóticas siempre tiene que ser indicado por el profesional de salud, y siempre nosotros pedimos pruebas hepáticas previas. ¿Por qué? Porque estos medicamentos van a tener un metabolismo hepático y pueden alterar temporalmente la función del hígado durante su uso, y es por eso que nosotros tenemos que asegurar que este paciente previamente esté iniciando el tratamiento con una función hepática normal, y hacemos un seguimiento generalmente cada dos meses. Hacemos los controles de estas pruebas hepáticas para corroborar que no se esté alterando mucho la función hepática, ¿no? Entonces eso también es importante. Generalmente los tratamientos para tiña de uñas van a ser largos, es por eso que es importante llevar este control. Ahora, yo también quiero mencionarles, y es algo muy importante en esta parte de lo que es tratamiento, recomendarles, por favor, no utilizar las cremas polivalentes. Nosotros le llamamos a aquellas cremas polivalentes las que tienen 3 componentes, que son muy conocidas
digamos, en la farmacia o por los pacientes. Siempre los pacientes nos vienen diciendo que han usado estas cremas, aquellas cremas que contienen, no quiero mencionar nombres farmacéuticos, pero son aquellas cremas que tienen 3 componentes, que tienen un antibacteriano, que tienen un antimicótico y que tienen un antiinflamatorio. Generalmente tienen, no sé, dexametasona, betametasona, tienen alguna amupirosina, gentamicina, y generalmente tienen un corticoide. Entonces, es muy importante para nuestros casos de hongos indicarles que esto es contraproducente, porque si bien es cierto, tienen un antimicótico que de alguna manera va a ayudarles, pero tienen dentro de su componente van a tener un componente que es el corticoide. El corticoide es un antiinflamatorio que no es que tengamos que tenerle miedo. Cuando está bien indicado, nos ayuda en muchas condiciones de la piel, pero que en hongos está contraindicado porque más bien al inicio, si bien puede calmarles un poco el picazón, un poco el enrojecimiento, pues posteriormente este hongo va a comenzar a aumentar o proliferar, porque de alguna manera el corticoide baja las defensas locales en la zona digamos, donde está la infección micótica, y después de días, pues más bien el hongo va a aumentar, va a seguir avanzando. Y en las tiñas, muchas veces nosotros los pacientes, nosotros vemos a pacientes que ya vienen tratados con estas cremas y nos cambia totalmente digamos, las características. Y ahí, bueno, vemos generalmente nosotros lo que le llamamos son las tiñas incógnitas, que son aquellas tiñas que han sido variadas o cambiadas por el uso de corticoides. Entonces es muy importante que los pacientes sepan eso, por favor, no automedicarse, mucho menos con estas cremas. Es mejor acudir al especialista para evitar también algunos daños en la piel, porque hemos visto pacientes que han venido con este uso crónico, o sea, pacientes que vienen usando meses, incluso años, estas cremas que contienen corticoides en zonas donde la piel ya está dañada, ya está adelgazada. El uso crónico de corticoides adelgaza la piel, la atrofia. Muchos hemos visto nosotros casos de, por ejemplo, piel atrófica y estrías en la zona inguinal, porque los pacientes tienen típicamente hongos en esa zona y se compran pues estos polivalentes, y como les va bien al inicio un tiempo, los vuelven a comprar y están así usando de manera constante y van dañando la piel se adelgaza y se atrofia. Eso es lo que nosotros vemos los dermatólogos, digamos, en el día a día, y tratamos de educar al paciente, recomendar que no es adecuado el uso crónico de estas cremas. Y bueno, un punto importante es la prevención. Hay que evitar compartir prendas, calzado, ropa, sábanas, toallas, porque a través de esto es que nos vamos a contagiar estos hongos. Siempre usar sandalias cuando estemos en baños públicos o en vestuarios, cuando salgamos de las piscinas, etcétera. Hay que cuidarnos. También hay que ducharnos y lavarnos bien, ya sea con jabones, con champús, de acuerdo a la zona, después de realizar algún deporte que implique contacto con piel o contacto con agua, como es la natación. Usar prendas de algodón holgadas, siempre de algodón, evitar ropa sintética, evitar el uso de medias sintéticas que van a generar mayor sudoración y aumento de temperatura en esas zonas, y pues mantener siempre la piel limpia y seca. Y bueno, ante cualquier síntoma persistente o alguna molestia, pues siempre acudir con el especialista, en este caso el dermatólogo. Y quiero terminar con esta diapositiva que me pareció interesante traerles, en la que quiero manifestarles o transmitirles que no siempre lo que es lo que parece. Por ejemplo, aquí tenemos varias imágenes en las que podemos pensar que cada una de ellas puede ser una infección micótica, como muy parecidas a las que hemos visto previamente, pero que ninguna de ellas son hongos. Entonces tenemos que empezar o terminar diciendo que no todo es hongo, entre comillas, y que no todo lo que pica es hongo. Eso también quiero digamos, hacerles llegar, porque hay muchos pacientes que llegan a la consulta y cuando dicen, doctora, tengo esta manchita roja que me está picando, yo estoy segura que es hongo porque me pica. Entonces también eso hay que transmitirles al paciente. No todo lo que nos pica o lo que nos da prurito es hongo. Entonces, eso también hay que considerar, porque hay otras enfermedades, tipo dermatitis atópica, tipo alguna dermatitis de contacto, que también pueden generar picazón y no son hongos, son también
así inflamatorias, rojas, pero no necesariamente son hongos. Entonces, por eso es muy importante la evaluación por su especialista. Entonces, por acá tenemos algunas imágenes de lo que nosotros llamamos diagnóstico diferencial, es decir, que son otras enfermedades que se van a parecer mucho a los hongos. Aquí, por ejemplo, tenemos un eczema numular, que se parece mucho a una tiña que hemos visto. Aquí, por ejemplo, puede parecerse quizá a una pitiriasis versicolor, pero esto es una pitiriasis alba, que es frecuentemente en niños y que se da por el daño solar, el daño del medio ambiente en una piel seca de los niños. Acá tenemos, por ejemplo, la pitiriasis rosada, que se podría parecer a una tiña con placas múltiples, o que también podría parecerse de repente a una pitiriasis versicolor. Y aquí tenemos un paciente que tiene alopecia areata, que se podría parecer a una tiña capitis o a una tiña del cuero cabelludo, pero que es una enfermedad autoinmune que se puede dar, por ejemplo, en algunos casos, por estrés, ¿no? Es una alopecia areata. Y aquí que de repente podemos pensar que es una onicomicosis distrófica en la que ya hay un cambio avanzado, pues no, esta es otra enfermedad de las uñas, una enfermedad unguial que se llama líquen plano. Entonces también es otra enfermedad que se puede parecer. Y aquí que también podríamos pensar esos cambios de coloración, una destrucción de la uña en la región subunguial, podríamos pensar que también es una tiña unguial o una candidiasis unguial, pero no, esto de aquí viene a ser la unicolisis o la manifestación de psoriasis unguial. Esta es una enfermedad psoriasis que afecta a la piel, pero que también puede tener compromiso en las uñas y que se presenta como lo que vemos aquí. Entonces es muy importante para eso siempre acudir al especialista.